¿Has notado cómo la religión está presente en prácticamente todas las sociedades de la historia? ¿Pero realmente está salvando al mundo o simplemente creando más conflictos? Por un lado, millones de personas encuentran en la fe un propósito, un camino hacia la bondad y la paz. Por otro lado, las guerras, la persecución y el odio ya han sido justificados en el nombre de Dios. Y ahí, ¿es la religión una fuerza de bien o un instrumento de división? Sin religión, el mundo sería un lugar mejor o peor. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy nos profundizaremos en este controvertido debate. La religión ha estado siguiendo a la humanidad desde los primeros días. Desde las tribus antiguas hasta los grandes imperios, la fe siempre ha estado en el centro de las sociedades, con la configuración de las culturas, las leyes y los comportamientos. Pero ¿es en el mundo moderno todavía cumple este papel de una manera positiva? ¿O simplemente estás alimentando divisiones? Si observamos la historia, veremos que la religión fue un factor determinante en momentos cruciales de la humanidad. El cristianismo influyó en la formación de Occidente. El Islam dio forma a las civilizaciones enteras. Y el hinduismo, el budismo y otras creencias han estructurado varias sociedades a lo largo de los siglos. Grandes obras de arte, literatura y arquitectura nacieron de la fe. Los valores como la compasión, el perdón y la solidaridad son para muchas frutas de religiones. Pero al mismo tiempo, la religión también estaba en el centro de los sangrientos conflictos, cruzadas, la Inquisición, las guerras entre musulmanes e hindúes en la India, la persecución de las minorías religiosas e incluso los ataques terroristas fueron motivadas por creencias religiosas. Hoy, en el siglo XXI, todavía vemos intolerancia, segregación e incluso violencia en nombre de la fe. Y eso nos lleva a un dilema. ¿Es la religión una fuerza de unión o un arma de separación? ¿Había evolucionado la humanidad más rápido o seríamos sumidos en el caos moral? En los próximos minutos analizaremos ambos lados de este debate, explorando cómo la religión puede ser un pilar para la sociedad y un catalizador de conflictos. Argumentos a favor. La religión como un pilar de la sociedad. Incluso con todas las críticas, la religión sigue siendo uno de los pilares más importantes de la civilización. Millones de personas en todo el mundo encuentran en la fe la esperanza y un código moral que guía sus vidas. Pero, ¿cómo ha contribuido exactamente la religión al bien de la humanidad? Desde los 10 mandamientos en el judaísmo hasta los principios del Dharma en el hinduismo, las religiones siempre han ofrecido un código de conducta moral. Conceptos como no matar, no robar, respetar a los demás y ser honestos han surgido dentro de los sistemas religiosos y ayudaron a dar forma a sociedades más organizadas. Si estamos analizando profundamente, la mayoría de las leyes modernas están influenciadas por las enseñanzas religiosas. En muchos países, la ética cristiana, islámica o budista todavía tiene un fuerte impacto en la legislación y las costumbres. Sin religión, ¿la humanidad habría desarrollado un sentido de lo correcto y lo incorrecto tan fuerte? ¿O estaríamos a merced del relativismo moral? Para miles de millones de personas, la religión no es solo un conjunto de reglas, sino un refugio emocional. En tiempos de crisis, enfermedad o pérdida, la fe le da a las personas un mayor significado para el sufrimiento y la esperanza de que haya algo más allá de la vida terrenal. Por ejemplo, en regiones devastadas por guerras, como partes de África y Oriente Medio, los grupos religiosos ofrecen no solo asistencia material, sino también apoyo psicológico crucial. Durante tragedias como tsunamis, terremotos y pandemias, iglesias, mezquitas y templos se han convertido en centros para recibir y asistencia a las comunidades afectadas. Sin religión, ¿cómo encontrarían las personas la
y fuerza para lidiar con el sufrimiento y la incertidumbre de la vida. Sería más feliz el mundo sin esta fuente de consuelo espiritual. Otro punto a menudo ignorado es el papel de la religión en la caridad y el bienestar social. Las organizaciones religiosas fueron responsables de crear escuelas, hospitales y refugios para necesitados. Los grandes líderes espirituales, como la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi y Martin Luther King Jr., usaron su fe como una motivación para cambiar el mundo, para mejor. Hoy en día, las iglesias, los templos y las mezquitas realizan proyectos sociales en comunidades necesitadas, ofrecen alimentos para personas sin hogar y ayudan a combatir las drogas y la violencia. Los grupos religiosos son a menudo los primeros en ofrecer ayuda humanitaria en desastres naturales y zonas de guerra. Si la religión desapareciera de la sociedad, ¿continuarían estos esfuerzos de caridad en la misma escala? ¿O dependeremos solo del gobierno para cuidar a los necesitados? La religión también juega un papel fundamental en la construcción de la identidad cultural y el sentido de la comunidad. Muchas tradiciones, festivales y celebraciones que unen a millones de personas en todo el mundo tienen raíces religiosas. La Navidad, el Ramadán, Diwali y el Año Nuevo Chino son ejemplos de cómo la fe se convierte en momentos de conexión y pertenencia. Además, la religión une a las personas en torno a un propósito mayor. En tiempos de crisis, la fe puede ser un vínculo poderoso, superando las divisiones políticas e ideológicas. En varias sociedades, la religión actúa como un puente entre ricos y pobres, jóvenes y ancianos, promoviendo un sentido de pertenencia que va más allá de las diferencias individuales. Dados estos puntos, es innegable que la religión tenga un impacto positivo en la sociedad. Ofrece valores, esperanza, asistencia social e identidad cultural. ¿Pero esto justifica los conflictos y divisiones que también surgieron en nombre de la fe? En los próximos minutos, exploraremos el otro lado de la moneda, cómo la religión puede ser un factor de destrucción y segregación. Argumentos contra la religión como fuente de conflicto e intolerancia. Aunque la religión juega un papel clave en la sociedad, también tiene una oscura historia de violencia, opresión y segregación. Millones de personas fueron perseguidas, torturadas y asesinadas en nombre de la fe. Incluso hoy, los conflictos religiosos continúan alimentando guerras, intolerancia e incluso terrorismo. Pero, ¿son estos problemas un fracaso de la religión en sí o una consecuencia inevitable de la naturaleza humana? Veamos los argumentos principales contra el impacto de la religión en el mundo. A lo largo de la historia se han librado innumerables guerras en nombre de la religión. Las cruzadas, por ejemplo, duraron siglos y dieron como resultado la muerte de miles de personas, todo por una disputa territorial con justificación religiosa. La Inquisición española persiguió y torturó a aquellos que no siguieron a los dogmas de la Iglesia Católica. Y la violencia no fue en el pasado. Hoy todavía vemos conflictos sangrientos vinculados a la religión, como el conflicto entre los sunitas y los chiitas en el Medio Oriente, la persecución de las minorías religiosas en China y los ataques terroristas motivados por el extremismo islámico, cristiano e hindú. El gran problema es que cuando se mezcla con la política y el poder, la religión se convierte en un arma. Si la fe se usa para justificar las masacres y la opresión, ¿en qué medida se puede considerar una fuerza de bien? Otro problema grave asociado con la religión es la intolerancia contra aquellos que piensan de manera diferente. Muchas creencias promueven la idea de que solo hay un camino verdadero y que todos los demás están equivocados. Esto lleva a la segregación social, prejuicios contra las minorías e incluso la criminalización de ciertos grupos. Históricamente, las mujeres fueron oprimidas por interpretaciones
religiosas que las colocaron en una posición más baja para los hombres. Las personas LGBTQ+ todavía son perseguidas e incluso matadas en países donde la religión dicta las leyes. Los científicos e intelectuales fueron castigados en el pasado por desafiar los dogmas religiosos. Galileo Galilei, por ejemplo, fue condenado por la Iglesia por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Hasta el día de hoy, vemos a los líderes religiosos que influyen en los gobiernos para imponer leyes basadas en creencias personales en lugar de principios racionales y universales. Cuando esto sucede, la religión ya no es un problema individual y se convierte en un instrumento de control social. Si la fe genera más división que la unión, tiene sentido su influencia en la política y la sociedad moderna. Las religiones también se utilizan como herramienta para el poder y la dominación. Los líderes religiosos, a lo largo de la historia, han utilizado la fe para enriquecer, controlar las masas y justificar las atrocidades. En el pasado, reyes y emperadores afirmaron tener una ley divina para gobernar. En el presente, los líderes religiosos multimillonarios explotan la fe de los seguidores a cambio de dinero y poder. Mientras que millones de fieles viven en la pobreza, las iglesias, los templos y las instituciones religiosas acumulan riquezas e influencia política. Además, algunas religiones imponen miedo a sus seguidores, utilizando conceptos como el infierno y el castigo divino para garantizar la obediencia. ¿Debería la fe ser un camino de liberación o sumisión? En muchos momentos de la historia, la religión ha entrado de conflicto con la ciencia. Teorías como la evolución de las especies, el Big Bang e incluso la medicina moderna han enfrentado la resistencia de los grupos religiosos. Hasta el día de hoy, hay países en los que se censuran las enseñanzas científicas porque contradicen los dogmas religiosos. Además, los problemas sociales también se ven afectados. Los debates sobre los derechos de las mujeres, el matrimonio igualitario e incluso el uso de células madre a menudo se libran por la influencia de las creencias religiosas. Pero, ¿en qué medida debería dictar una religión lo que está bien o mal para toda la sociedad? Si la religión bloquea los avances que pueden mejorar la vida humana, ¿debería su influencia ser más pequeña en el mundo moderno? La religión puede traer consuelo, moralidad y unidad, pero también tiene un lado oscuro que no se puede ignorar. Las guerras, los prejuicios, la manipulación y la censura han sido y aún están justificadas en nombre de la fe. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Sería mejor el mundo sin religión o es la culpa de los conflictos más en la naturaleza humana que en la fe misma? En los próximos minutos, exploraremos un punto crucial: el verdadero papel de la religión en el mundo moderno. ¿Todavía tiene sentido? Después de analizar ambos lados del debate, surge una pregunta aún más profunda. ¿Es realmente la religión la raíz de los conflictos y las divisiones en el mundo, o es solo un reflejo de la naturaleza humana misma? La verdad es que los seres humanos siempre encuentran razones para dividirse, ya sea por religión, política, ideología o incluso fútbol. Las mismas guerras bloqueadas en nombre de la fe también estaban motivadas por el poder, los recursos y el territorio. En los ateos, como la Unión Soviética de Stalin o la China de Mao Zedong, millones no fueron asesinados por religión, sino por ideologías políticas extremas. ¿Significa esto que incluso sin religión, la humanidad encontraría otras razones para odiarse a sí misma? A menudo, los líderes políticos y religiosos usan la fe como un pretexto para justificar sus ambiciones. Las cruzadas, por ejemplo, no fueron solo un conflicto religioso, sino una disputa territorial y económica. El extremismo en el Medio Oriente a menudo tiene más que ver con la geopolítica que con la religión pura. Es decir, el problema no es solo en la
religión misma, sino en cómo las personas lo interpretan y lo usan. Otro punto interesante es que la religión no siempre ha sido enemiga del progreso. Muchos científicos revolucionarios eran religiosos, como Isaac Newton y Gregor Mendel. Las instituciones religiosas crearon universidades, hospitales y conocimiento preservado durante la Edad Media. Entonces, el problema está en religión o resistencia a lo nuevo. Si la fe puede evolucionar junto con la sociedad, tendría sentido rechazarla por completo. Finalmente, uno de los mayores dilemas: ¿puede vivir la humanidad sin religión? A lo largo de la historia, las personas buscaban el significado de la vida, la esperanza ante la muerte y un propósito mayor. Incluso en sociedades más seculares, constantemente surgen nuevas formas de espiritualidad y creencias. Si eliminamos la religión, ¿qué la reemplazaría? ¿Ideologías políticas? ¿El culto a la tecnología? ¿O la búsqueda del significado de la vida es algo inevitable en la naturaleza humana? La religión se puede usar para unir o dividir. Puede ser una fuente de comodidad u opresión. Pero al final, quizás el problema no está en la religión misma, sino en la forma en que los humanos lidian con sus diferencias. Concluimos entonces, después de todo esto, ¿cuál es la respuesta? ¿La religión está salvando al mundo o simplemente crea más conflicto? La verdad es que no hay una respuesta simple. Si miramos la historia, veremos que la religión era a la vez una fuerza de luz y oscuridad. Ella inspiró actos de extrema amabilidad y también justificó las masacres, creó valores morales esenciales, pero también impuso dogmas que retrasaron el progreso. Pero ¿es el problema en la religión o en la humanidad? ¿Sin religión terminarían los conflictos? ¿O simplemente encontraríamos nuevas razones para dividirnos? Si la fe puede inspirar amor y caridad, ¿deberíamos descartarlo por completo? ¿O es la solución no extinguir la religión, sino para reformarla, adaptarla y evitar que se use como una herramienta para la opresión? Al final, quizás la pregunta no es si la religión es buena o mala, pero cómo nosotros, como sociedad, elegimos usarla. ¿Y tú, qué opinas? ¿El mundo necesita religión o sería mejor sin ella? Deja tu opinión en los comentarios, porque este debate aún está lejos de terminar.